Yo le aprecio mucho a la presidenta del Senado de la República, ¿sí?, la senadora Ana Lilia Rivera, que me haya aceptado esta llamada. Ana Lilia, ¿cómo está? Gracias por contestarme. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Joaquín, a sus órdenes, saludo a su auditorio. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, le aprecio mucho que me haya contestado. Dígame, ¿ustedes ya están puestos para desaparecer los organismos autónomos como planteó y reiteró y ya formalizó prácticamente, por lo menos en el discurso del presidente López Obrador? Lo que he dicho el día de ayer en ese video establece claramente que el Senado está listo para discutir y hacer un debate público, amplio, donde todas las visiones de este país, de los grupos parlamentarios, de los grupos organizados, de la sociedad entera, puedan plantear un debate de altura. El día de ayer he mandado un mensaje donde digo que debemos, hasta no conocer los términos de estas iniciativas, como instituciones, estar listos, porque es una facultad de los legisladores definir el camino de estas iniciativas y luego no decir o ser imprudente sobre afirmar o negar hasta no conocer el sentido de estas. Entonces he llamado a la prudencia, a la mesura, y he llamado, en el video claramente lo digo, sí, a esperar conocer en qué términos llegan las iniciativas. Me parece muy interesante que llame usted a la mesura. ¿Sabe por qué? Porque la mesura es uno de los bienes que está escaseando hoy día en el país. Sin embargo, creo, estimado Joaquín, desde el tiempo que tengo en el Senado de participar y de escuchar, que lo mejor y lo más sano para nuestra nación es no decir que hay temas que no se puedan discutir. Todo se puede discutir, todo es cambiante, las instituciones también. Lo que debemos ahora en este momento es hacer un debate responsable, porque estamos hablando de reformas a la Constitución o a nuestras instituciones, que en este momento lo peor que pudiera pasar es no dialogarlo, no hablarlo, no abrirnos a opinar todos y todas, desde los que se cargan más a la izquierda como los que se cargan más a la derecha. Senadora Rivera, me sorprende usted a todo dar, ¿sí? Porque veo que la mesura empieza con usted. He tratado en la mesa directiva de ser así. A veces pues uno tiene su corazón y sus pensamientos en los que nos hemos formado ideológicamente. Sin embargo, yo sí creo que como representante del poder que me ha concedido el Senado serlo, debo de entender que lo mejor y lo más sano es siempre escuchar, es siempre dialogar y hasta donde sea posible lograr un consenso. A veces las posiciones son tan radicales de un lado y del otro que no es posible, y creo que mi misión y mi trabajo es hacer lo posible, porque hasta el final la política gana y la política buena es hablar. Senadora Rivera, yo creo que para este periodo ordinario pues ya no le va a dar tiempo al presidente. Hoy es 12 de diciembre, creo que ya cierran mañana 13 porque el periodo termina el día 15, el viernes. Así es. Sí, seguramente ya no dará tiempo que lleguen estas iniciativas, y si llegan después del 15 se requeriría abrir un periodo extraordinario, y el periodo extraordinario ya pasa por una aprobación de mayoría calificada. Nada es imposible, pero sí se complica más. Sí. En momentos a donde más ya nos está ganando el proceso electoral del 24 y los acuerdos cada día para mayorías calificadas son más difíciles. Sí, claro, estamos ya inmersos en el proceso electoral y eso siempre ha afectado las decisiones, incluso las discusiones en el Congreso. Así es, porque ya no es la razón, ya es la pasión de los posicionamientos públicos para obtener votos. Dígame, yo no veo un periodo extraordinario, le voy a contar porque yo, que no soy senador ni nada, pero llevo muchos años de testigo, porque pues sería solo en enero, el receso es del 15 de diciembre al último de enero, ¿no? Así es. O sea, sería en enero porque el periodo ordinario, que es el último que ya les toca, ¿no? El ordinario empieza el 1 de febrero. Así es, y en abril concluye. Entonces, es un periodo ya muy corto.
Sin embargo, bueno, el presidente tiene la facultad constitucional de enviar al Congreso iniciativas prioritarias y si llegan, es nuestra obligación como cámaras de origen o revisora, hasta donde dé tiempo, plantear la discusión y si fuera posible llegar hasta el Pleno para que se discuta si hay aprobación o no. Ahora, senadora Rivera, presidenta de la mesa directiva del Senado, dígame, el presidente plantea reformas constitucionales y Morena y aliados no tienen mayoría calificada ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, pero hablamos del Senado. Así es imposible que pasen. Sin mayorías calificadas es imposible. Sin embargo, entendamos que los tiempos en la política siempre son tan sorpresivos que lo que parece hoy imposible de acordar, las circunstancias cambian y son logros que a veces se dan. Bien, no, por lo menos pues como dice usted al día de hoy es imposible. Dígame, déjeme cambiar un momento el tema. ¿Usted coincide primero en la desaparición de los organismos autónomos? Yo coincido en que es el momento de abrir una discusión bien. Necesaria. Ahora, dígame, en cuanto, déjeme nada más cambiar este tema, en cuanto tienen ya, ¿será hoy o mañana o cuándo la votación para elegir a la ministra número 11 de la Corte con base en la terna que les envió el presidente? El día de mañana ya está programado que será el primer tema que llevemos al Pleno para que se discuta el dictamen y de ser aprobado pasemos a la comparecencia de las aspirantes y después vayamos a la votación. Senadora Rivera, ¿sí se cree que saquen esta mayoría calificada para elegir a la ministra número 11 o cree que pues se tendrá que ser el presidente si no hay acuerdo? Ha sido muy difícil lograr los acuerdos, no voy a negar que han sido muy complicados. Sin embargo, hay una gran posibilidad porque el presidente de la Junta de Coordinación Política y su servidora estamos hablando con todos los grupos parlamentarios. Hay grupos que van a radicalizar su posición y se negarán. Sin embargo, estamos construyendo, ya no ahora con grupos parlamentarios, ya los propios grupos tienen diferencias y al interior podemos ir convenciendo uno o dos senadores y creo que en este diálogo permanente y con estas posibilidades que hemos aprovechado podemos ver que quizá el día de mañana podamos lograr que podamos construir esa mayoría calificada. Todo es posible cuando se dialoga con razón y creo que en este momento lo peor que le puede pasar no a un grupo parlamentario, al Senado en su conjunto, es renunciar a la capacidad de llegar a un acuerdo que permita que sea el Senado quien dé este nombramiento, porque de no hacerlo, esta facultad se la estamos cediendo al Ejecutivo y lo va a hacer. Entonces, creo que partiendo de esa responsabilidad, estamos logrando el consenso que hace falta para mañana. Sí, sería la primera vez, por lo menos en este siglo, que un presidente de la República nombrara directamente a un ministro, en este caso una ministra. Así es, por eso es que creo que todos los que ahora estamos en este diálogo entendemos que no asumir esa responsabilidad por posiciones partidarias o políticas va en contra no solamente de un grupo parlamentario, sino del Senado en su conjunto, por no tener la capacidad de asumir la responsabilidad que le corresponde. Dígame, ¿solo tienen este nombramiento porque el Senado tiene pendiente cerca de 160 nombramientos? Así es, nosotros tenemos ya los días contados para que se acabe este periodo. Sin embargo, el día de mañana será un día muy aprovechado y largo para nosotros, en el cual tenemos pensado, para lograr que esto vaya desahogándose, ingresar en el orden del día nombramientos a representantes de tribunales administrativos y vamos a sacar también consulados el día de mañana y pudiera ser que incluso todavía nos dé tiempo nombrar algunos embajadores pendientes. Entonces mañana vamos a desahogar un buen número. ¿Y del personal del Tribunal Electoral, de los órganos electorales que están pendientes, de la mayoría? Pues nosotros tenemos ahorita un consenso con los grupos parlamentarios que es muy importante sacar los nombramientos en salas regionales en materia electoral. Y lo local está costando más construirlo porque todos los grupos parlamentarios están
pues radicalizando posiciones para lograr espacios en los estados que consideran prioritarios para ellos. Entonces, creo que lo local es más difícil de construir, pero lo tenemos que hacer seguramente antes del proceso electoral, y eso sí es un consenso que tenemos. Habremos de nombrar a todos, porque cuando esto sea, incluso se puede pensar en un periodo extraordinario para poder hacer el nombramiento de los magistrados en materia electoral local, porque los grupos parlamentarios, todos tenemos la responsabilidad y necesidad de que los tribunales estén completos para enfrentar porque viene la elección del 2 de junio y, por ejemplo, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya ve cómo andan las cosas, faltan 2 magistrados. Así es, por eso creo que en esa materia sí pudiéramos llamar a un periodo extraordinario. Sí. Oiga, y del INAI ni hablar, ¿verdad? Bueno, nosotros en el Senado hemos agotado los 2 procedimientos que estaban abiertos y hemos ahora acordado lanzar una nueva convocatoria que permita el registro de aspirantes que sí permitan a lograr una mayoría calificada. El problema ahora era que no había dentro de estos el personaje que pudiera consensar a las fuerzas políticas, entonces era necesario cerrar estos procedimientos abiertos y dar origen a uno nuevo que permita el ingreso de quien sí pueda lograr los consensos que hacen falta. Pues, senadora Rivera, me dio mucho gusto conocerla. La verdad es que me deja una grata impresión, no solo a mí, sino a las personas que nos están escuchando, por algo que usted ha pedido y que ejerce de un modo extraordinario la mesura. Se lo aprecio mucho. Gracias a usted, Joaquín, por darme la oportunidad de aclararlo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.